Recientemente, los científicos encontraron una antigua cueva que sirvió como fortaleza secreta para nuestros antepasados hace siglos. Únase a nosotros en un viaje al pasado mientras exploramos este nuevo refugio, donde los sonidos de la fuerza humana resuenan a través de los años. Número 5. Derinkuyu, ciudad subterránea. En la fascinante zona de Capadocia de Turquía, es Derinkuyu, una antigua ciudad subterránea que muestra cuán inteligentes y fuertes eran las civilizaciones antiguas. Sus interesantes inicios, su construcción detallada y sus muchos usos nos dan una idea de una comunidad que quería seguridad bajo tierra, creando un mundo secreto de asombrosa complejidad y profundidad. Los arqueólogos todavía se preguntan por qué se construyó, cuánto tiempo llevó construirlo y por qué la gente lo hizo. Estas antiguas estatuas están talladas en piedra maciza. Los científicos solo pueden determinar la edad de los elementos que quedan en su interior, no cuándo fueron creados. La historia de Derinkuyu se remonta a los siglos 7 y 8 a.C. Comenzó con los frigios y los pueblos indoeuropeos, conocidos por su destreza constructiva, estableciendo sus raíces. Lo que inicialmente podría haber sido un pequeño escondite subterráneo, creció con el tiempo a medida que diferentes civilizaciones agregaron nuevas capas y propósitos a esta notable estructura. Se produjeron expansiones particularmente notables en los siglos 2 y 3 después de Cristo, cuando los primeros cristianos que huían de la persecución romana crearon más espacios habitables, lugares de culto y áreas comunales dentro de él. Hace siglos, tanto cristianos como musulmanes utilizaban estas estructuras, que también servían como viviendas. Hace más de 2 milenios, servían no solo como lugares de culto, sino también como hogares para comunidades. En la antigüedad, la creación de Derinkuyu fue un logro monumental. Fue necesario desenterrar alrededor de 2,5 millones de rocas volcánicas llamadas toba. Este tipo de roca es fácil de tallar inicialmente, pero se vuelve dura cuando se expone al aire, lo que la hace perfecta para garantizar la estabilidad en las vastas áreas subterráneas de la ciudad. Derinkuyu no era solo un simple escondite. El refugio subterráneo no solo proporcionaba un lugar seguro para esconderse, sino que también funcionaba como un espacio habitable totalmente equipado. Tenía fuentes de agua, áreas de almacenamiento de alimentos para la cría de ganado e incluso una cárcel. Además, estaba bien diseñado con ventilación y amplio suministro de agua. Cuidadosamente planificada para sus necesidades, la ciudad fue diseñada de una manera compleja que apoyaba una animada vida comunitaria. Tenía zonas residenciales, cocinas comunitarias y lugares de culto. Eso demostró lo bien que la sociedad planificó sus ciudades y organizó las actividades sociales. La ciudad podía albergar hasta 20.000 personas y contaba con una infraestructura avanzada. Esto incluía un sofisticado sistema de ventilación y una compleja red de distribución de agua. Estas características demuestran la impresionante habilidad del mundo antiguo en arquitectura e ingeniería. El Derinkuyu tiene especial importancia para los primeros cristianos, ya que sirve no solo como un lugar seguro, sino también como un refugio espiritual. Sus capillas e iglesias subterráneas, adornadas con símbolos y esculturas religiosas, eran fundamentales para la vida y la fe de la comunidad, destacando el papel de la ciudad como refugio religioso. Este mundo subterráneo, equivalente en altura a un edificio de 18 pisos bajo el nivel del suelo, fue ingeniosamente excavado en la tierra a una profundidad de aproximadamente 200 pies. Proporcionó un ambiente de vida confortable durante todo el año debido a sus temperaturas más frescas y estables. A pesar de ser clandestina, el movimiento dentro de la ciudad era eficiente y bien organizado. Su avanzado sistema de ventilación fue particularmente impresionante, con miles de conductos que garantizaban que el aire fresco llegara incluso a los niveles más profundos. Este sistema mantuvo la calidad del aire dispersando el humo de la cocina y la iluminación. Derinkuyu es conocido por sus fuertes características defensivas. Se podían mover rápidamente enormes puertas de piedra para bloquear los pasajes, convirtiendo instantáneamente la ciudad en una fortaleza. Los pasillos intencionalmente estrechos se construyeron para frenar a grandes grupos de atacantes, dando a los defensores control sobre el movimiento. Entradas y salidas ocultas, algunas conectadas a la superficie mediante largos túneles. Planificación cuidadosa para proteger la ciudad. Estos pasajes secretos
permitían entradas y salidas furtivas, importantes para recopilar información o escapar durante los ataques. A pesar de una extensa exploración y del descubrimiento de algunos de sus secretos, Derinkuyu todavía guarda misterios en sus profundidades inexploradas. Ciertas zonas siguen restringidas por motivos de seguridad y riesgo de derrumbe, lo que genera especulaciones sobre la extensión de esta red subterránea. La importancia de Derinkuyu ha alcanzado una escala global, lo que le valió el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto con otros sitios de la región de Capadocia. Número 4. Las cuevas de Longyu. La historia de las cuevas de Longyu comienza modestamente con Wu Anai, un granjero del pequeño pueblo de Xianbeun en Zhejiang, provincia de China. Esta zona, conocida por sus hermosos paisajes y su agricultura tradicional, no era famosa por los descubrimientos arqueológicos. Wu y sus vecinos estaban desconcertados por un estanque de la aldea que nunca se secó, a pesar de que se esforzaron por bombearlo para secarlo para riego. Su curiosidad los llevó a investigar más a fondo. Decidieron utilizar bombas básicas y después de 17 días de bombear, descubrieron una entrada a una caverna artificial. Esta fue la primera de las cuevas Longyu, más tarde llamada Cueva 1. Alguien lo había creado y requirió una enorme cantidad de trabajo organizado y determinación. Esta cueva era una maravilla arquitectónica, con hermosas tallas cinceladas a mano, escaleras y columnas resistentes. La noticia de este increíble descubrimiento se difundió rápidamente por toda la región, capturando la imaginación tanto del público como de los académicos. El hallazgo fue particularmente emocionante porque fue muy inesperado y porque las cuevas eran muy grandes. Inspirada por el descubrimiento inicial, la comunidad local continuó financiando la exploración. A finales de 1992, habían identificado 4 cuevas más, revelando aún más de este asombroso mundo subterráneo. Cada cueva era diferente de las demás, con su diseño especial, lo que sugería que fue creada por una civilización muy avanzada pero misteriosa, que no dejó ningún otro rastro detrás. Al darse cuenta de lo importantes que podrían ser estas cuevas para la historia y la cultura, el gobierno chino actuó rápidamente. Pusieron protecciones para el sitio y respaldaron a los científicos para que estudiaran estas estructuras desconcertantes con más profundidad. Las cuevas de Longyu estaban inteligentemente ocultas por el paisaje montañoso y la espesa vegetación, lo que ayudó a mantenerlas ocultas durante siglos. La zona rocosa también protegió estas maravillas artificiales del desgaste natural, manteniéndolas en excelentes condiciones. La tecnología moderna ha desempeñado un papel clave en la exploración y el mapeo de estas cuevas. Técnicas como el escaneo láser y el radar de penetración terrestre han brindado información detallada sobre el tamaño y la distribución de la cueva. Los estudios iniciales sugirieron que las cuevas cubrían un área de unos 30.000 metros cuadrados, pero la exploración en curso puede revelar aún más secciones. La consistencia arquitectónica de las cuevas de Longyu es realmente notable. A pesar de sus diferentes tamaños y diseños, cada cueva muestra una artesanía uniforme, con bases planas para los pilares y elementos arquitectónicos espaciados simétricamente. Esto sugiere que probablemente fueron construidos bajo la dirección de un solo líder, posiblemente un gobernante local o un gobierno unificado de esa época. La elección de la limolita para la construcción, que es más fácil de tallar que el granito o el basalto, permitió paredes lisas y tallados detallados. Dentro de las cuevas, los techos altos están sostenidos por enormes pilares de piedra diseñados para distribuir el peso de manera uniforme. Las cuevas no son solo maravillas de la ingeniería, sino también obras de arte. Cuentan con canales de agua complejos, probablemente diseñados para evitar inundaciones y mantener un ambiente interno estable. Los canalones ornamentados y los puentes cuidadosamente tallados realzan tanto la funcionalidad como la belleza de estos espacios. La escala de la excavación involucrada es realmente asombrosa. Imagínese eliminar alrededor de 1 millón de rocas utilizando únicamente herramientas básicas de hierro o bronce. Esta gran tarea habría requerido miles de trabajadores durante varias décadas, tal vez incluso siglos. Los estudios detallados de las marcas de herramientas y técnicas en las paredes de la cueva brindan a los arqueólogos información valiosa sobre las habilidades tecnológicas de esa época. La datación por carbono de algunas secciones de las cuevas
muestra que fueron construidas hace al menos 2000 años durante la dinastía Zhou Oriental. Este origen antiguo se suma al misterio y el encanto de las cuevas Longyu. Estas enormes cámaras, sin registros históricos que expliquen su construcción, han provocado muchas teorías sobre su propósito original. Una idea popular es que las cuevas eran antiguos silos de almacenamiento. Los investigadores que apoyan esta teoría señalan los niveles estables de temperatura y humedad dentro de las cuevas, que son perfectas para almacenar productos perecederos. La distribución interior con plataformas y repisas parece ideal para organizar mercancías, mientras que los intrincados sistemas de gestión del agua podrían haber sido diseñados para controlar los niveles de humedad y mantener los artículos almacenados en buenas condiciones. Otra teoría sugiere que estas cuevas sirvieron como tumbas reales o lugares de enterramiento de la nobleza. Esto encaja con las antiguas tradiciones de todo el mundo, donde a menudo se construían elaborados lugares de descanso. La extensa mano de obra y la detallada artesanía involucrada en la creación de las cuevas Longyu implican que fueron construidas para personas importantes. Sin embargo, la ausencia total de artefactos o restos humanos que se encuentran comúnmente en otras tumbas arroja dudas sobre esta teoría. Algunos creen que las cuevas tenían un propósito religioso o ceremonial. Sus interiores apartados y tranquilos serían adecuados para actividades espirituales, alineándose con la tendencia histórica mundial de utilizar cuevas para tales fines. El diseño uniforme y la orientación de las cuevas podrían sugerir que fueron planeadas específicamente para procesiones o ceremonias religiosas. Aunque la falta de símbolos o artefactos religiosos cuestiona esta teoría, una idea práctica es que las cuevas se utilizaron como canteras. Esta teoría sugiere que las cuevas fueron extraídas en busca de piedra, que luego se utilizó en los primeros proyectos de construcción imperiales chinos. Sin embargo, esto no explica por qué ninguna de las piedras aparece en ningún edificio conocido cercano. Otra teoría, más especulativa, es que las cuevas eran antiguos observatorios astronómicos. Algunas personas creen que los túneles y aberturas de las cuevas están alineados con eventos celestes específicos, al igual que otros observatorios históricos. Esta fascinante alineación sugeriría que los creadores de las cuevas de Longyu tenían un conocimiento sofisticado de la astronomía. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas sólidas que respalden esta idea. Número 3. Ciudad perdida de Petra. La historia de Petra, a menudo denominada la ciudad perdida, se remonta aproximadamente al siglo IV a.C., cuando se estableció por primera vez. En el siglo I a.C., había adquirido prominencia como capital del reino nabateo. Situada entre acantilados de vibrantes colores rojo, blanco, rosa y arenisca, Petra se convirtió en el centro de un floreciente imperio comercial debido a su ubicación estratégica a lo largo de las rutas de las especias, que la unían con tierras distantes como China, India, el sur de Arabia, Egipto, Siria, Grecia y Roma. La influencia egipcia influenciada por los nabateos se puede observar en varios lugares de la ciudad. Petra prosperó no solo económicamente, sino también cultural y arquitectónicamente, con sus técnicas avanzadas de conservación del agua. Sus ingenieros diseñaron un complejo sistema de presas y canales de agua. Eso apoyó tanto a la gente de la ciudad como a sus granjas. A pesar de las duras condiciones del desierto después de que Roma tomó el poder en el año 106 después de Cristo, Petra comenzó a decaer lentamente. Al principio prosperó bajo la influencia romana, pero los cambios en las rutas comerciales hacia el mar y los fuertes terremotos de los siglos IV y VI hicieron que la ciudad perdiera poco a poco su antigua grandeza. Cuando las fuerzas islámicas conquistaron Petra en el siglo VII, era una mera sombra de lo que era antes, habitada en su mayoría por unas pocas tribus beduinas locales que vivían entre las ruinas guardando sus secretos. A lo largo de la Edad Media y hasta el siglo XVIII, Petra permaneció oscura, especialmente para el mundo occidental. Los cruzados controlaron brevemente la zona en el siglo XII e incluso construyeron una fortaleza. Pero el conocimiento de la grandeza pasada de Petra se limitó principalmente a las tribus locales y a un puñado de eruditos árabes conocedores. En el siglo XIV, el famoso explorador Ibn Battuta mencionó a Petra en sus viajes, describiéndola como un lugar distante donde los edificios estaban intrincadamente tallados en acantilados de roca.
Europa permaneció en gran medida inconsciente de la existencia de Petra hasta el siglo XIX, lo que provocó que se desvaneciera en el ámbito del mito y la leyenda. A pesar de las insinuaciones en textos antiguos sobre las maravillas arquitectónicas de Petra, escondidas en las montañas del Jordán, muchos en Europa desconocían su existencia. Este misterio continuó hasta que los exploradores reintrodujeron a Petra en el mundo occidental, salvando la brecha entre la tradición antigua y el reconocimiento moderno. Johann Ludwig Burckhardt, nacido el 24 de noviembre de 1784, fue un viajero y erudito suizo, conocido por su gran interés y capacidad académica. Su deseo de conocimiento lo llevó a realizar importantes contribuciones a la comprensión occidental de sitios antiguos que habían sido olvidados o poco conocidos. Burckhardt, experto en muchos idiomas y profundamente involucrado en diversas culturas, quedó particularmente fascinado por Petrae, una antigua ciudad que se había perdido para el conocimiento europeo. Para prepararse para sus viajes por el Imperio Otomano, Burckhardt se mudó a Londres en 1806. Allí se vinculó con la Asociación Africana, un grupo dedicado a explorar y mapear África. Amplió aún más sus conocimientos en la Universidad de Cambridge, estudiando en detalle la geografía árabe y las culturas del Medio Oriente. Mientras estaba en Cambridge, Burckhardt creó una identidad alternativa detallada conocida como Sheikh Ibrahim ibn Abdallah. Esta identidad no era solo un disfraz para ocultar sus orígenes europeos y sus intenciones exploratorias. Representó un fuerte compromiso con la inmersión cultural, lo que le permitió viajar de forma segura y auténtica en regiones principalmente musulmanas. Este enfoque le permitió adquirir conocimientos y experiencias que de otro modo habrían sido inaccesibles. Burckhardt comenzó su viaje a Petra en 1812, pretendiendo ir en peregrinación a la tumba del profeta Aarón en el monte Horeb. Esta peregrinación fue una inteligente tapadera para su verdadera misión de encontrar y registrar la ciudad perdida de Petra. Burckhardt había recopilado información sobre Petra de comerciantes locales y escritos antiguos. Sus viajes desde Siria, a través de la península arábiga, estuvieron llenos de desafíos, enfrentando conflictos locales y duros paisajes desérticos. Cuando llegó a Petrae disfrazado de profesor islámico, Burckhardt quedó asombrado por la impresionante vista del Sikh, un estrecho cañón que se extiende a lo largo de 1 kilómetro con altas paredes de arenisca de hasta 80 metros de altura a cada lado. Este dramático camino lo llevó al edificio más famoso de Petra, Al-Kazne, también llamado El Tesoro. Tallada en acantilados de arenisca rosa, la fachada de Al-Kazne es una obra de arte que combina los estilos nabateo, griego y romano. La entrada a Petra a través del Sikh no es solo una puerta, sino una maravillosa pieza de arquitectura en sí misma. El estrecho cañón, tallado naturalmente por altos acantilados de arenisca, se extiende a lo largo de aproximadamente 1.200 metros. Su ancho varía de 3 a 16 metros. Al atravesarlo, los imponentes muros guían a los visitantes hacia el corazón de Petra y terminan en el impresionante Al-Kazne. A lo largo de los antiguos canales de agua Sikh, se muestra el avanzado sistema de agua de los nabateos. Diseñado para recoger y preservar el agua de lluvia escasa en el desierto, la estrechez de los enfermos actuaba también como defensa natural, similar a pasos famosos como las Termópilas en Grecia, que proporcionan una fuerte barrera contra los enemigos. Al final de los enfermos se encuentra Al-Kazne o el Tesoro, probablemente construido alrededor del siglo I después de Cristo como tumba o templo. La fachada de este famoso edificio está decorada con una gran entrada sostenida por 6 columnas de estilo corintio, con intrincadas tallas de criaturas míticas. En la parte superior de la fachada hay una urna que desencadenó historias locales sobre tesoros escondidos en su interior, dándole el nombre de Tesoro. La mezcla de cuentos legendarios y edificios llamativos en Petra es similar a los elegantes templos de los reyes egipcios, ambos llenos de significado cultural y simbólico. Petra es una ciudad increíble con una mezcla de diferentes estilos de construcción. Con su centro cultural y comercial, los edificios de la ciudad combinan el diseño nabateo tallado en roca con estilos griego, romano y bizantino posterior. Esta mezcla se ve no solo en las fachadas de los edificios, sino en toda Petra, incluida una calle de estilo romano con columnas
y un teatro con capacidad para más de 3.000 personas. Tallado directamente en la roca, el teatro de Petra se parece a los antiguos teatros griegos como el de Epidauro, pero es claramente nabateo. La variedad arquitectónica de Petra muestra su papel como lugar de encuentro de diferentes civilizaciones, cada una dejando su huella en sus piedras y calles. Entre las grandes construcciones de Petra, destaca el monasterio conocido como Ad-Deir. Su gran diseño es similar al del famoso tesoro, pero está ubicado en una zona más tranquila y seria. Llegar al monasterio es una aventura que implica una dura subida de más de 800 escalones excavados en la roca, que naturalmente limita el número de turistas ocasionales que lo visitan. Originalmente construido como un templo nabateo en el siglo III a.C., el monasterio se convirtió más tarde en una capilla cristiana durante el período bizantino. Su fachada, decorada con una enorme entrada y enmarcada por altas columnas, rivaliza con la grandeza del Partenón de Atenas. Sin embargo, el aislamiento del monasterio añade una sensación de retiro espiritual que contrasta con el orgullo cívico que muestra el Partenón. El encanto de Petra como lugar misterioso y aventurero se vio impulsado en gran medida por su aparición en la película Indiana Jones y la Última Cruzada. La película muestra el tesoro de Petra como la entrada ficticia al lugar de descanso del Santo Grial, capturando la imaginación de los espectadores de todo el mundo y aumentando significativamente el turismo en el sitio. Esta descripción encaja perfectamente con los temas de descubrimiento y exploración y cómo los medios pueden moldear dramáticamente la percepción y las realidades económicas de un sitio arqueológico. Número 2. Las cuevas de Ellora. Eran fortalezas para los humanos situadas en lo que hoy es el distrito de Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra, India. Son un preciado sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Representan una impresionante colección de templos excavados en la roca, predominantemente hindúes, pero también budistas y jainistas, que datan del 600 al 1000 después de Cristo. Excavadas en los acantilados de basalto de las colinas Charanandri, estas cuevas suman más de 100, de las cuales 34 son accesibles al público. Entre ellas, la Cueva 16 destaca por albergar el templo Kailash, reconocido como la estructura monolítica excavada en roca más grande del mundo. Este templo, con forma de carro y dedicado al señor Shiva, presenta intrincadas esculturas de deidades hindúes y paneles en relieve que representan escenas de las epopeyas hindúes. Las cuevas reflejan la maestría de la arquitectura india excavada en la roca. Más allá de su importancia religiosa como templos y monasterios, las cuevas de Ellora desempeñaron un papel fundamental como centro comercial a lo largo de antiguas rutas comerciales en la región de Deccan. Hoy en día, las cuevas de Ellora junto con las cercanas cuevas de Ajanta atraen a numerosos turistas a la región de Marathwada, en Maharashtra. Ellora, también conocida como Barul o Elura, tiene su origen en el antiguo nombre Ellor Purim. Este nombre se remonta a registros históricos como la inscripción de Baroda del año 812 después de Cristo, que elogia la grandeza del templo Kailasa, construido en una colina por Krishna Raja en el Ipura. Cada cueva en Ellora lleva el nombre de sufijos como Guha en sánscrito o Leena Leni en marathi, que significa cueva. Ellora se asienta en una zona rocosa plana de los Ghats occidentales, formada por una antigua actividad volcánica que creó formaciones de basalto en capas conocidas como trampas del Deccan. Esta actividad volcánica ocurrió durante el período Cretácico, lo que resultó en un acantilado vertical que facilitó un acceso más fácil a diferentes capas de roca, lo que permitió a los artesanos elegir basalto de grano más fino para esculturas intrincadas. La historia de la construcción de Ellora ha sido analizada desde la época colonial británica. Las cuevas exhiben estilos arquitectónicos superpuestos de las tradiciones budista, hindú y jainista, lo que complica los esfuerzos por establecer una cronología precisa. Los estudiosos generalmente coinciden en que la construcción de Ellora se desarrolló en 3 períodos principales: un período hindú temprano alrededor del 550 al 600 después de Cristo, una fase budista alrededor del 600 al 730 después de Cristo, y una fase posterior que abarca influencias hindúes y jainistas alrededor del 730 al 950. Las primeras cuevas de Ellora pueden haber sido patrocinadas por las dinastías Trikutaka y Vakataka,
con contribuciones de la dinastía Kalachuri para las cuevas hindúes y la dinastía Chalukya para las budistas. Las fases posteriores vieron la participación de la dinastía Rashtrakuta y las cuevas hindúes y las primeras cuevas jainistas, y finalmente, la dinastía Yadava completó las cuevas jainistas. Esta compleja historia refleja el rico legado cultural y arquitectónico de Ellora en la región del Deccan. Las cuevas hindúes de Ellora se construyeron durante el período Kalachuri, que abarca desde mediados del siglo VI hasta finales del siglo VIII, en dos fases distintas. Inicialmente, a principios del siglo VI, se excavaron 9 templos rupestres. Posteriormente, se excavaron 4 cuevas más, las cuevas 17 a 29. La construcción comenzó con las cuevas 28, 27 y 19, seguida de trabajos simultáneos en las cuevas 29, 21, 20 y 26. Las cuevas 17 y 28 fueron las últimas que se iniciaron en el último período Rashtrakuta. Se construyeron las cuevas 1415 y 16, que datan de los siglos 8 al 10. Las cuevas 14 y 15 se iniciaron primero, y la cueva 16, conocida como el monolito más grande del mundo, fue la última en completarse. El rey Krishna primero brindó un apoyo crucial para terminar estas cuevas en el siglo VIII. Las primeras cuevas hindúes de Ellora son anteriores a las cuevas budistas y jainistas, dedicadas principalmente al señor Shiva. También representan otras deidades hindúes con significativa reverencia. Una característica común entre estos templos es un lingayoni excavado en la roca en el centro del santuario, a menudo rodeado por un espacio de circunvalación. La cueva Peracromata 29, conocida como Dumarlina, se encuentra entre las excavaciones más antiguas y más grandes de Ellora. Incorpora la cascada natural Valle Ganga, visible desde un balcón tallado hacia el sur. Se asemeja a esta cascada que fluye sobre la frente de Shiva, especialmente durante la temporada de los monzones. Las esculturas de la cueva 29 son más grandes que las reales, aunque algo estilizadas en comparación con las de otras cuevas de Ayura. Cueva 21 o Rameshwarlina. Otra cueva antigua se atribuye a la dinastía Kalachuri. Es anterior a la dinastía Rashtrakuta, que luego amplió las cuevas de Ellora. La cueva 21 presenta tallas únicas, que incluyen escenas de la vida de la diosa Parvati y representaciones importantes de la tradición Shakti. El diseño de la cueva sigue el principio del cuadrado de Mandapa e incluye patrones geométricos incrustados en todo el Sanctum Sanctorum, que alberga un linga de Shiva equidistante de las estatuas de las diosas Ganga y Yamuna, formando un triángulo equilátero. Este diseño simboliza la interdependencia de las energías masculinas y femeninas en la teología hindú, según el erudito Carmel Bergson. Número 1. Cueva de Kaklik. Data de los siglos 7 y 8 a.C., es una impresionante ciudad antigua tallada en suave roca volcánica. La cueva está situada en la ciudad de Kaklik, que forma parte de la provincia de Denizli, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Denizli. Para llegar allí, los visitantes viajan hacia el este por la carretera y luego se dirigen hacia el norte al llegar a la ciudad de Kaklik. La cueva se abrió al público en 2002 y desde entonces se ha convertido en un destino popular. Cerca de la cueva hay un pequeño anfiteatro, una piscina y una cafetería para los visitantes. Dentro de la cueva encontrará una hermosa variedad de formaciones rocosas, como estalactitas, estalagmitas y travertino. En la base de la cueva hay incluso un pequeño lago termal. La forma de la cueva se formó mediante procesos naturales. A menudo se le llama el pequeño Pamukkale, comparándolo con el famoso manantial turístico de Pamukkala, al oeste. Esta roca, conocida como toba, fue fundamental para la construcción de las extensas redes subterráneas. Sin embargo, Kaklik es único porque se extiende horizontalmente en lugar de verticalmente bajo tierra, utilizando un enfoque arquitectónico y estratégico diferente. El diseño de Kaklik es una red compleja distribuida en 8 niveles, aunque hoy en día solo 4 están abiertos a los visitantes. La expansión horizontal de la ciudad crea un sistema de túneles y salas diseñadas para mejorar la defensa. Estos pasajes y túneles estrechos son notables porque obligan a los atacantes potenciales a moverse en una sola fila, lo que facilita la defensa de la ciudad. Los constructores de Kaklik crearon una ciudad que no era solo un lugar para vivir, sino una fortaleza capaz de soportar asedios.
Los extensos túneles y los cuellos de botella inteligentemente diseñados mostraron el ingenio de las civilizaciones antiguas al adaptar sus construcciones urbanas para satisfacer las necesidades de la comunidad y garantizar la seguridad. La red de túneles y habitaciones no era solo para la vida cotidiana, era crucial para la defensa. Los pasillos estrechos y sinuosos, a menudo lo suficientemente altos como para obligar a una persona a inclinarse, actuaban como barreras naturales durante los ataques enemigos. Estos espacios reducidos perjudicaban a los individuos más altos en grupos grandes, haciéndolos susceptibles a las emboscadas de los defensores de la ciudad. Cada nivel de Caclic podría funcionar de forma independiente equipado con todo lo necesario para un aislamiento prolongado. El diseño de Caclic comparte sorprendentes similitudes con el legendario laberinto del rey Minos en Creta, diseñado para confundir y atrapar al Minotauro. Al igual que este antiguo laberinto, la intrincada red de pasajes de Caclic fue diseñada estratégicamente para salvaguardar a sus residentes, maximizando las ventajas defensivas y limitando el movimiento enemigo. Este diseño refleja la arquitectura defensiva propia de los antiguos asentamientos de la zona. A diferencia de otras ciudades que se expandieron verticalmente, la expansión horizontal de Caclic permitió una comunicación y un movimiento de tropas más fáciles dentro de la ciudad durante las emergencias, proporcionando una ventaja táctica. Desde espacios de vida comunales hasta elementos defensivos, la ciudad demuestra una comprensión avanzada de la planificación urbana y la defensa militar que estaba notablemente adelantada a su tiempo. Nos vemos en el próximo video.